Aleluya, dale ese aplauso al Señor. Déselo con vida, déselo con vida. Al que se merece la gloria, al que se merece la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Cuántos están agradecidos de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos se sienten honrados de estar en la casa del Señor? Aleluya, agradecemos al Eterno por una oportunidad más de ser portavoces de su palabra, por su gracia y por su misericordia. Abra su Biblia conmigo en el Evangelio según Mateo capítulo 25. Mateo 25, gloria a Dios. Cuando usted lo tenga me confirma con un amén poderoso. Mateo 25. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Diga conmigo, todas. Dile al que está a tu lado, todos cabeceamos. Aunque te veas muy santo, todos cabeceamos. Cabecearon todas y se durmieron. Aleluya. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos que nuestro aceite que nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y las que entraron con él y las que estaban preparadas entraron con él y se cerró la puerta. Gracias, Señor, por tu palabra, porque son vida, espíritu, ¿verdad? Sigue glorificándote y moviéndote en esta mañana de acuerdo a tu señorío, a tu soberanía, a tu voluntad. Sana, restaura, salva, liberta a través de tu palabra, pues solamente ella tiene el poder para transformar la vida del hombre. En el nombre de Jesús, amén. Dale la mano al hermano que tienes a la par tuya en esta mañana. Gloria a Dios. Si se está durmiendo, sacúdelo. Aleluya. Si de repente está hablando mucho, quítale el teléfono con la autoridad del Espíritu y comparte el tema. Dígale: el mío es responsable. No, pero hay gente allá atrás que no lo dijo. Dile: el mío es responsable. Yo no sé lo que dice el tuyo. Yo no sé lo que hizo el tuyo, pero el mío, aleluya. ¿Y con qué viene esta muchacha? Dios mío. Yo quiero en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, pues trazar esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Y créame que yo estoy convencida que esta es la palabra. Hace unos meses yo preparé un mensaje y cuando estaba estudiando, el Espíritu Santo me ministró Cristian y me dijo: para la paz. Y yo le puse en el encabezado la paz, porque como vamos a varios lugares a ministrar, yo sentí por el Espíritu que esa palabra era específica para esta casa. Ay, oh, mira, la gente de la paz no se la goza. Y yo no sé si tú sabes que tú estás en una casa exclusiva. Nada más se lo gozó Lisbeth. Pero ¿qué pasa? Que yo tenía esa palabra ahí como que guardadita.
Pero en la semana, usted sabe que uno ora y le pide al Señor, pero en la semana sentí que no era el momento de esa palabra, sino que era esto lo que el Señor quería que compartiéramos en esta mañana. Y quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, pues trazar esta palabra: el mío es responsable. Y la referencia que nosotros hemos tomado, o que yo he tomado para esta palabra o para este sermón, la he tomado del Evangelio según Mateo, que nosotros acabamos de ver y acabamos de leer. Quiero que usted sepa que este libro pertenece al Nuevo Pacto, y al Nuevo Pacto dentro de unos libros que le llaman evangelios sinópticos. Diga conmigo, sinópticos. ¿Por qué evangelio sinóptico? Porque esto viene de un término griego que está compuesto en dos. Gloria a Dios. Que tiene que ver con sin, que significa juntos, y óptico, que significa ver o mirada. Cuando usted junta estas dos palabras, pues entonces es visto desde un mismo punto de vista, o verlo de la misma forma. Así es que estos evangelios presentan acontecimientos importantes acerca de Jesús en acción. Y por eso, si usted lee Mateo, lee Marcos y lee Lucas, usted va a encontrar mucha similitud en sus escritos, porque ellos presentan a Cristo como el Salvador y Redentor del hombre aquí en la tierra. En los sinópticos nosotros podemos encontrar milagros, podemos encontrar los discursos de Jesús, pero también encontramos en estos discursos, aleluya, parábolas. Y en esta ocasión, pues acabamos de leer una parábola interesante en la que Jesús le responde una interrogante a los discípulos. Pues cada vez que Jesús iba a enseñar algo o quería revelar algo, él utilizaba en ciertas ocasiones parábolas, hablando de cosas naturales, hablando de cosas ordinarias, para traer una enseñanza extraordinaria o espiritual. Así es que Jesús utilizaba este tipo de alegoría para traer un mensaje que los discípulos y sus oyentes pudieran interpretar de manera definida, de manera clara. En esta ocasión, Jesús, en el capítulo 25 de Mateo, empieza a hablar de 10 vírgenes. Con esta parábola Jesús quiere enseñarle algo. Si usted lee el capítulo 24 de Mateo, usted se da cuenta que ahí los discípulos hacen unas cuantas preguntas a Jesús, y dentro de ellas le está preguntando que cuáles eran las señales antes del fin y qué iba a acontecer antes de que el Hijo del Hombre se manifestara. Pero Jesús en el capítulo 25 viene con esta alegoría para decirle a ellos lo que él quería responderle acerca de lo que ellos estaban preguntando. Y Jesús en esta ocasión escoge esta alegoría o esta parábola para enseñarle a ellos cómo debían estar preparados para ese encuentro con el que vendría. Entonces Jesús escoge esta parábola que hablaba acerca de la forma en la que una novia judía se preparaba para esperar al esposo. Jesús escoge esta parábola para darle a entender a ellos que de la forma en como una novia se equipaba y se preparaba para celebrar con el novio cuando venía, asimismo la iglesia, que es la novia de Cristo, necesita estar preparada para ese encuentro. Así que Jesús le dice: yo no le voy a responder, aleluya, simplemente lo que ustedes quieren escuchar, porque hay gente que quiere recibir la bendición pero no quiere prepararse para poder recibirla. Así es que Jesús le habla haciendo referencia a la boda judía. Quiero que usted sepa que la boda judía las bodas no son como las del oriente. Estas bodas son diferentes, las bodas de Oriente son diferentes y constaban de 3 pasos que vamos a ver para ir a lo que yo quiero de parte de Dios trazar en esta mañana. Lo primero es que en las bodas judías el primer paso era la preelección o la elección o el prenoviazgo. Diga conmigo, elección o prenoviazgo. Y era interesante porque la novia no elegía el novio que se iba a casar.
No era de que yo lo vi bonito y me pareció bien y que me agradó, le piqué el ojo y ya va a ser mi novio. No, era diferente. El padre era la persona capacitada para escoger el novio de su hija. Habían algunas excepciones que se revelaban, pero mayormente el padre era que escogía el novio de la muchacha. ¿Por qué? Mire, yo quiero que usted sepa que desde antes, usted puede encontrar en la Biblia varios ejemplos de que antes de que un muchacho naciera, Dios le hablaba al padre, le hablaba a la madre. Porque los judíos, de hecho, no tienen nombre por ponerlo. No fue que vieron un nombre en una película, una novela, y le llamó la atención y su protagonista le dijo, le voy a poner así al niño. No, los judíos, el nombre de un judío está conectado a su propósito. Y cada vez que Dios le hablaba a un padre judío, antes de que el niño concibiera, le está diciendo, lo que tú tienes dentro está conectado a un destino cuando pise la tierra. Y por cuanto el padre conocía el destino, cada vez que a un judío lo llaman por su nombre, le están recordando para lo que nació. Porque su nombre es el significado de su propósito. Y como el padre conocía el propósito, era la persona más idónea para elegir quién era que iba a estar al lado de esa muchacha. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y aparentemente puede ser que la muchacha lo vea bonito, pero no está conectado con el propósito. Pero ese es otro mensaje. Y por esa razón, ellos eran los que elegían esposa para su hijo y viceversa. Y lo vemos en el caso de Abraham, que le pidió a su criado que fuera a su país natal para escoger esposa para Isaac. Porque había una orden que también el muchacho tenía que casarse con alguien de su linaje. Pues no podía buscar a uno de tierra extranjera que no conociera su costumbre. Y por esa razón el padre era quien elegía la joven o el joven para su hijo o para su hija. Pero en ocasiones dejaban que fuera la preferencia del muchacho, como pasó con Sansón. Pero no hay que irse lejos. Cuando Sansón escoge, usted se encuentra en el libro de Jueces a partir del capítulo 13 en adelante, que por Sansón escoger y ver una que estaba bonita pero no pertenecía a su linaje, quebrantó el pacto y hubo problemas. Eso quiere decir que siempre que no es Dios que elige, hay situaciones. Pero ese es otro mensaje. Así es que la primera etapa era la etapa de la elección o prenoviazgo. Los padres se ponían de acuerdo, decían, ese muchacho se ve que es íntegro, ese muchacho se ve que es serio, ese muchacho se ve que es buen cristiano, se ve que es trabajador, pues ese es el que yo quiero. Y aparte de todo, aunque tiene todas esas cualidades físicas que yo puedo ver, es de nuestro linaje. Y lo elegían, se ponían de acuerdo. Y cuando el muchacho venía a verse con la joven, era porque ya se había arreglado con los padres y iba entonces a conocer los muchachos. Cuando ellos entraban en esto, todavía no tenían contacto físico. Ellos no se habían visto. Y usted diría, era difícil en ese tiempo, porque ¿cómo puede ser que yo me voy a unir a alguien que yo no he visto, que yo no sé si me agrada todavía? Pero yo no te estoy hablando literalmente de esas reglas que tenían los judíos, sino que tú sepas y que tú estés consciente que tú eres esa novia de Cristo, que tú eres ese que Él eligió antes de que tú lo eligieras a Él. La Biblia dice que tú no te elegiste, que a ti te eligieron, y por consiguiente, a pesar de tus limitaciones, Él te miró. Diga conmigo, Él me miró. El Padre nos escogió por medio del Espíritu para que fuéramos su novia. El segundo paso para una boda judía era el paso del desposorio. Diga conmigo, desposorio.
En este paso era lo que nosotros llamamos compromiso o noviazgo, pero se dividía en dos. Y lo primero es que en este paso del desposorio era una promesa mutua. ¿Cómo yo dije? En el primer paso el padre elige, el padre escoge. En el segundo paso la novia tiene que estar de acuerdo. En el primer paso él te mira, pero en el segundo paso tú tienes que aceptar la invitación que él te está haciendo. Entonces, cuando llegaba este segundo paso, que era el desposorio, era un pacto, era un compromiso que hacían ambos en frente de sus padres para poder contraer ese matrimonio. Y el novio llegaba con una prenda que simbolizaba el pacto entre esa muchacha y él. Ya sea un anillo, ya sea un collar, algo que representaba que la muchacha ya tenía dueño. Que aunque la vieran caminando sola, ella tenía dueño. Que ya estaba separada para alguien. Que ya alguien la había mirado y la había apartado. Yo quiero que tú mires al que está a tu lado y mírale las manos y dile: aunque no me veas el anillo, yo lo tengo. Aunque no me veas nada, yo tengo mi anillo. Pastora, préstame su anillo. Oh, porque venga acá. Dile: aunque no me lo veas en la mano, yo tengo mi anillo. Hace unos días alguien me confrontó. ¿Cómo? Sí, me confrontó. Porque yo, usted sabe, los outfits en el flow, pastora, me ponía mis anillos. Y alguien me miró y me dijo: ¿por qué tú te pones esos anillos? Y yo: ¿cómo así? Porque me gustan. Y me dice: ¿tú no estás esperando una palabra de cumplimiento de Dios sobre tu vida? Y le digo: sí. Me dice: pues quítese su anillo, porque si alguien te ve con ese anillo, va a entender que tú estás separado. No, pero yo no quiero que usted lo coja, Chelsea. Yo quiero que usted interprete lo que yo le estoy diciendo. Porque si alguien te ve con ese anillo puesto, va a entender que ya tú tienes dueño. Quítate eso para que el que llegue entienda que tú eres el de la promesa. Pero hay gente en la iglesia, hay una novia de Cristo que sabe que la miraron, sabe que la desposaron, pero de repente anda sin su anillo, porque no vive de acuerdo al que la eligió. Alguien tiene que adorar a Dios. Porque no vive de acuerdo al que la miró. Mira a alguien que está a tu lado y dile: aunque tú no me lo veas, yo tengo un anillo. A mí me dieron prenda. A mí ay, yo siento a Dios aquí. A mí me entregaron. Porque hay gente que se equivoca y porque no te ve la prenda, cree que tú no la tienes. Y yo te decía que es distinto, porque algunos le entregan anillos, pero a otras le entregan collares. Que yo te quiero dejar dicho con eso: que aunque tu accesorio sea diferente al que está a tu lado, tu escogencia tiene la misma esencia, porque te la entregó el mismo novio. Dile al que está a tu lado: estoy desposada y no me quedaré plantada, porque el novio mío es responsable. Pero eso tenía serias implicaciones, porque habían pautas para el desposorio. Se tomaba muy en serio, porque ahora usted puede encontrar gente que se desposa, se compromete 1, 2, 3, 4 veces. Alaba la gloria de Dios. Pero el desposorio era muy serio. Los hebreos verían a sus parejas comprometidas como si estuvieran casados.
Y para ellos terminar la relación, necesitaban un certificado de divorcio porque ya habían hecho un contrato. Es decir, que aunque no estuvieran casadas, deberían comportarse como tal. Como alguien que no tenía más opciones. Como alguien que ya estaba amarrado. Diga conmigo, estoy amarrada al pacto. La iglesia que sabe que ha sido llamada y ha sido elegida por Dios no puede estar aquí adentro buscando opciones. Usted no puede estar aquí viendo a ver qué pasa, porque si no resulta como yo espero, todo se rompe. Óigame bien, en un compromiso judío, la muchacha andaba así, mire, ciega, sorda y muda, porque nada más escuchaba una sola voz y veía un solo hombre. Y yo no te estoy hablando simplemente de, porque usted sabe que cuando la gente se enamora es una cosa terrible. Mire, puede ser el más raro, la más rara, sin curva, como sea, es el más bello. Usted quiere problema, dígale algo raro a ese muchacho, a esa muchacha. Pero entonces me llama la atención, pastora, que hay una iglesia que es la novia de Cristo y no le molesta ofrender al novio. No le molesta andar contrario a lo que el novio está esperando. Hay una iglesia que le pusieron anillo, pero al parecer se lo pone por temporadas. ¿Usted sabe qué? Que hay gente que tiene que ir cambiando de anillo, porque si baja o sube de peso ya no le sirve. Y hay gente que está subiendo de peso en la iglesia. Está subiendo de peso, y por eso, y no del peso de la gloria, sino del peso de las distracciones, el peso de las murmuraciones, el peso del prejuicio, el peso del pecado. Y por eso, aunque usted no lo vea, se viven en las esquinas quitando los anillos. ¿Alguien puede adorar a Dios conmigo? La joven que se comprometía o se desposaba en Israel tenía que mantener la postura aunque no estuviera al frente de su comprometido. Y yo quiero animar una iglesia en esta mañana que sabe que ha sido desposada. Y yo vengo a decirte, hay muchas cosas que van a venir a desenfocarte, pero vengo a decirte un secreto de parte de Dios: no te quites el anillo. No te quites el anillo. Y pasó una situación, Rafaelín, y es que dicen los escritos que cuando María sale embarazada, José, si usted estudia eso, usted se va a dar cuenta que José le pidió esta carta que se pedía en Israel, porque aparentemente una muchacha que salía embarazada sin el novio haberla tocado, pues entonces había que buscar de quién era ese muchacho. Y por consiguiente ellos se vieron enfrentando esa situación, y dicen los estudios que de manera oculta José mandó a pedirle este certificado a María de que ya el compromiso se había roto, porque para él en su mente ella había estado con otra persona. Pero dice la Biblia que el ángel de Jehová se le apareció a José. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que el cielo concibe, la tierra no lo aborta. Porque lo que sale de la presencia de Dios, la presencia de Dios se encarga de conservarlo. Y la Biblia dice que cuando el ángel se le aparece, pues usted ya sabe que él asumió en obediencia lo que Dios le estaba diciendo. ¿Usted sabe por qué? Porque los judíos, aunque entendían la seriedad de desposarse o del desposorio, la convivencia no se daba hasta que se casaban. En una ocasión yo estaba ministrando en Santo Domingo, y cuando salimos de ministrar vamos a un lugar que vamos a comer, y alguien que estaba ahí dijo lo siguiente: dijo,
Hay muchos divorcios y muchas cosas que raras en la iglesia en cuanto a la familia y el matrimonio. Si yo fuera pastora, si Dios me diera la potestad de ser pastora, es una persona descarriada, yo le diera la oportunidad a los jóvenes que convivieran por lo menos algunos meses o un año juntos. ¿Alguien puede adorar a Dios? Un año, oiga esto, oiga la malicia del diablo. Un año juntos sin casarse para ver si eso va a funcionar, para ver si le agrada, para ver si le gusta. Y si no funciona, pues entonces que dejen eso, y así se evitan tantos divorcios. Gloria a Dios para siempre. Y yo decía, pero ven acá, ¿y qué es lo que el Señor reprenda al diablo? El orden de Dios es otro. Ese no es el orden de Dios. ¿Por qué usted me está diciendo eso, predicadora? Porque así nosotros en la iglesia tenemos gente que quiere probar la gloria de Dios, pero no quiere conectarse de su vida de pecado y quiere tomar el pacto como que el pacto es un relajo. Diga, no, yo me pongo el anillo y asumo el pacto completo, porque yo no lo quiero a medias, yo quiero todo de Él. ¿Sabe? Era tan serio porque la gente cree que hoy servir a Dios es cualquier cosa. Es un compromiso serio ser la novia de Cristo. Es un reto de responsabilidad, de compromiso, de obediencia, de muerte constante a mi yo, para que la voluntad de Dios se revele sobre mi vida. ¿Sabe qué pasaba? Era tan serio el compromiso que si la joven se allegaba a otro hombre, dice la ley que tenía que ser muerta, era castigada de muerte. Y en el caso del varón, no podía ir a cumplir deberes militares porque tenía que guardarse para la novia y no podía estar expuesto a guerra y a batalla. Yo vengo a decirte en esta noche, novia de Cristo, guárdate, guárdate, resérvate. No estés expuesto a aquello que pueda hacer que tú rompas el pacto. Y voy llegando al clímax de esta palabra. Después del compromiso, dice que el novio se iba a aprender algún oficio, según los judíos, para abastecerse de los recursos necesarios para regresar y casarse con la novia. Al parecer los judíos no eran como algunos princesos de este tiempo, que quieren asumir el compromiso a su manera, pero no quieren abastecerse. Pero dice la Biblia que ellos iban a abastecerse de una manera u otra, a buscar los recursos para cuando volvieran poder allegarse a su novia. Pero hay muchos, tenemos jóvenes frustradas porque alguien le dio promesa pero no cumplió. Porque vino uno disfrazado de hombre de Dios, le prometió cosas y al final dio la espalda en la primera crisis. Quizás usted esté aquí y hubo alguien que le hizo promesa y no cumplió. Quizás usted tiene su corazón fragmentado porque hubo alguien que le curó amor y al fin y al cabo no cumplió. Pero yo quiero decirte que quizás si una persona terrenal te falló, te marcó, te fragmentó, el novio que tú tienes sí es responsable. Él no te va a dejar plantada. Él no va a dejar a su iglesia con las manos cruzadas. Él fue a abastecerse para que donde Él está, tú también puedas estar. Y el que está a tu lado, me están preparando lugar y no me van a dejar sufriendo. Ay, yo siento,
lloro. Hay noches que no duermo. Ay, yo siento a Dios. Hay días que me siento. Hay días que me siento mal. Hay días que no tienes fuerza. Hay días que crees que no va a pasar nada. Pero yo vengo a decirle a una iglesia que tiene un nombre de responsabilidad. Que si no te han puesto un anillo en la tierra, mírate la mano. Ay, 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 ay. Y revisa que tienes uno que tiene pacto eterno. ¿Cómo tú me confirmas eso, Patricia? La Biblia dice que él le dijo a los discípulos en Juan capítulo 14, versículo 1. Aleluya. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Te están preparando morada, iglesia. Te están No importa si yo no llego a tener una casa en la tierra. No importa si no tengo la casa que yo diseñé en la... ¡Ay, Shama! ¡Ey, Shama! ¡Rey Abacandelebose! Yo siento a Dios caminando a ella pasó Macay. Remacata la masaya. Remayando la maso. Mire, no importa. No importa, Libby, que yo no llegue a tener una mansión en la tierra. No importa que yo no tenga la guagua que quiero. Llama y anda. Yo tengo un lugar seguro. Yo tengo un lugar seguro. Yo tengo. Yo vine a levantar el ánimo y el espíritu de gente que lo marcaron con promesas falsas en la tierra. Él dijo: voy pues a preparar moradas. Wow, yo siento a Dios. Para que donde yo estoy, y no te está hablando un hombre falible, el que te está hablando supera el amor de tu esposo. El que te está hablando supera la caricia de tu esposa. El que te está hablando supera el amor que tú tienes por tus hijos. El que te está hablando supera la promesa de tu mejor amigo, de tu mejor amiga. ¿Sabe lo que él dice? Para que donde yo estoy, un hombre falible como yo, lleno de imperfecciones, topa a alguien y dile: te cuesta que me mires como Dios me ve. Porque hay gente que te cree indigno de esa morada, pero sorpresa, nos vamos a encontrar allá. Él dijo: voy pues a preparar esa morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Y tú sabes lo que le dice en el versículo 2: no se turbe su corazón. Porque en la espera hay situaciones que se dan para que tú te turbes. Pero él dice: no se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean en el que me envió. Pero crean también en mí, que soy el enviado. Y yo, si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Ay, 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 ay.
de aquel que viene a tomar su novia. Para que donde yo esté. Y me gusta que él dice, si no fuera así, si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. ¿Usted sabe por qué? Porque el Dios tuyo no miente. Si fuera otro, si fuera otra cosa, Él también te la dice. Él no miente. Quiero hablarle a gente que tienen promesas frustradas de hombres. Y por eso esas promesas y esa frustración que tú tienes te llevan a dudar de la palabra que Dios te entregó. Toda promesa encarcelada en tu mente y en tu espíritu que está haciendo que tú dudes la palabra que salió de la boca de Dios para ti, quiero decirte que el tuyo es responsable y Él cumple. Hay una iglesia que aplaude al Dios que cumple. Hay una iglesia que aplaude al Dios que cumple. Él se está abasteciendo de todo. Y eres tan especial que Él te deja aquí en un entrenamiento y va para allá a preparar todo para ti. Así es que en el último paso de una boda judía es para casarse, y es aquí donde entra el contexto de Mateo 25. Porque Jesús aquí le está hablando a una iglesia que ya fue elegida, hablándole a los discípulos, a una iglesia que está comprometida, que está bajo pacto, a una iglesia que ya le entregaron anillo. Y en ese entonces Jesús le está hablando a los discípulos, pero hoy nos está hablando a usted y a mí. Pero predicador, es tan difícil, porque no es fácil mantener un compromiso. Es muy lindo decirlo de boca, lo difícil es verte en las circunstancias. Si yo le preguntara a alguien aquí que se ha casado, ¿cuántas cosas tú tuviste que soportar? ¿Cuántas cosas tú has tenido que enfrentar para hoy andar con tu pacto exhibiéndolo? Ay, 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 ay. Hay muchas mujeres pensando, usted no tiene idea. Si yo te preguntara cuántos comentarios, cuántas palabras, cuántas dudas, cuántas crisis, cuántas peleas tú tuviste que superar para poder mantener el compromiso. Así mismo pasa con la novia de Cristo, con la iglesia. Es muy fácil decirlo, lo difícil es vivirlo. ¿Cuántas cosas tiene que esperar una novia que está bajo el pacto de Cristo? Tenemos que atravesar tentaciones. Por eso es que la vida del matrimonio es una vida de elección constante. Porque usted va a salir a la calle y va a ver gente más bonita, que se ven mejores, con mejores cuerpos, con mejores caras, pero ya usted se decidió por una. Ya usted se decidió por uno. Y eso mismo pasa con nosotros como la novia de Cristo. Van a venir tentaciones, ofertas. Por eso Jesús, hablándole a los discípulos, le dijo: mira, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y en otra ocasión, advirtiéndole, le dice a los discípulos en Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera. Dándole a entender, ustedes se van a encontrar con vides que van a simular que soy yo, pero yo no estoy ahí. Por eso Él dice: yo soy la vid verdadera. En otra ocasión Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Dándole una voz de alerta a su iglesia, diciéndole: el compromiso es conmigo, yo soy el verdadero. Y cada vez que tú sales por ahí con tu anillo de pacto, van a haber tentaciones, porque el enemigo te la pone fácil. Si tú estás en crisis en casa, él te va a buscar uno que te lo va a ofrecer todo. Dile al que está a tu lado: aparentemente. Si te habló mal tu esposo, va a venir uno que te va a decir cosas bonitas. Aparentemente, no caiga en gancho. Tú tienes uno que es el verdadero. Yo no estoy hablando a esposas terrenales. Yo estoy hablando a una iglesia
compromiso pese a las tentaciones, pese a las ofertas y a las eventualidades de la vida que se presentan. Y es tan fuerte que a los espirituales Satanás busca que rompamos el pacto espiritualmente, ofreciéndote aparentemente un llamado rápido. Ay, 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 ay. Aquí tú vas a tener esto, aquí tú vas a tener lo otro. Mira, yo te voy a invitar a un podcast. Te vamos a dar dinero, pero tienes que hablar de esto. Te vamos a poner bien, te vamos a abrir puertas, pero tienes que hablar lo otro. Dile, a mí no me importa. Yo mantengo el pacto. Yo mantengo el compromiso que yo hice. ¿Cómo entonces yo, como una iglesia que soy la novia, puedo mantenerme, predicadora? Pablo lo dijo, porque a mí no me gusta hablar lo que yo entiendo, sino lo que dice la Biblia. Pablo dijo algo poderoso en Efesios capítulo 1 versículo 11 en adelante. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Yo sé que tú, no sé si tú sabes que tú fuiste predestinado conforme a aquel que hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. ¿Sabes para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente estábamos en Cristo, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él. ¿Sabe qué dice la Biblia? Aquí está la respuesta de lo que yo necesito para mantener el pacto. Dice que usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención. ¿Usted sabe lo que es arras? Arras hace referencia a la garantía. Diga conmigo: tengo garantía. Para los romanos, arras significa, gracias, que cuando alguien iba a comprar algo en la antigüedad, el cliente le daba todo el dinero aunque no tuviera la mercancía terminada, para que cuando llegara a la mercancía estuviera seguro y nada más tenía que recogerla. Eso quiere decir que cuando Cristo se fue a preparar morada, Él nos entregó las arras. Él nos dejó una garantía, y esa garantía se convierte en el imán que nos conecta con Él, para que cuando Él regrese pueda recoger lo que es de Él. Así es que yo vengo a decirle a una iglesia que sabe que la certificaron y la garantizaron. Yo quiero que tú topes a alguien y le digas: tú tienes las arras. Tú no te puedes quejar ni me puedes decir: es que yo no puedo, es que yo voy a desistir. Quiero que sepas que por ti pagaron, por ti ya pagaron, a ti te dejaron asegurado. Tú tienes un dueño. Resiste, iglesia. Resiste. Guárdate. Mantén el pacto. No te quites el anillo, porque pronto te casas. Si fuera una boda como la que yo estoy esperando mía, brincar a todo el mundo, brincar a todo el mundo. Pero yo le estoy diciendo a la iglesia que resista, que soporta, que soporte. Y esta sí es buena, porque esta es una boda colectiva. Ay, 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 ay. Esta es una boda colectiva. Entra todo el mundo. Entra todo. Ay, chama, aquí valemos. Entran los blancos. Ay, chama, aquí valemos. Yo no sé cómo se va a hacer la gente, porque en esta boda entran los blanquitos. En esta boda entran los blanquitos.
los morenitos. Entran las que tienen curva, pero entran las que no tienen. Entran los que a mí me caen bien, pero también entran los que yo no tolero mucho. Alguien tiene que adorar a Dios. Mira a alguien y dile, te cuesta que me pase, porque vamos todos para allá. Te cuesta que me trague, porque toditos vamos. Sí. ¿Cómo así, predicador? Así. Todo el que se someta al pacto, todo el que se someta a la herencia que recibió, entrará. Porque en él no hay raza ni color, no hay estándar ni hay rango social. Él dice, aleluya, todos los sedientos vengan a las aguas y compren sin dinero vino y leche. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos, ríos, ríos de agua muerta, no de agua viva. Hay alguien que tiene río de vida aquí. Hay alguien que tiene río de vida aquí. Aplauda el que el río está desbordado. Aplaude que el río está corriendo. De agua viva. ¿Sabe? Ya voy aterrizando. Jesús le dice a los discípulos esta parábola, y para el matrimonio dicen que se tardaba el novio aproximadamente un año después. Cuando el esposo llegaba, era en un momento inesperado. Ella tenía una fecha aproximada, pero no sabía el día que era, dando a entender que ella estaba tan enamorada que no importa el día que llegara el novio a buscarla, ella estaba lista para encontrarse con él. Cuando llega el esposo, en esas bodas, las damas que atendían a la novia salían a recibirlo con lámparas iluminadas. Y Jesús habla de 10 vírgenes porque está haciendo un símil con lo que acontecía en las bodas judías. Y se dice que aproximadamente 10 lámparas eran las que iluminaban el camino nupcial para que la novia recibiera al esposo. Y por esa razón él especifica y dice, y la divide estas 10 vírgenes. Pero en esta tercera parte, cuando Jesús dice entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, hay una diferencia importante. Y es que cuando Jesús hablaba en parábola, la mayoría de veces Jesús hablaba de algo presente que se iba a manifestar en el momento. Pero aquí Jesús habla de un tiempo futuro y dijo será, dando a entender que Jesús estaba hablando de un acontecimiento escatológico, o sea, de un acontecimiento futuro que iba a pasar, que no estaba pasando, pero que iba a pasar. Dile al que está a tu lado, va a pasar. Él viene, va a pasar. Hay gente que dice, no, pero que yo estoy escuchando siempre que Él viene. Y desde que yo soy niño yo estoy escuchando que Él viene, que Él viene, que Él viene, y no pasa nada. Yo voy a seguir disfrutando, yo voy a seguir gozando. Yo vengo a decirte, Él viene. Y así como de manera inesperada Él se le reveló a estas 10 vírgenes, de manera inesperada algo puede pasar. Yo no sé si usted ha visto las noticias. Si usted cada vez que entra a las redes, algo alarmante lo que está pasando. La gente de repente se está cayendo muerta. Usted ve una gente que está muy bien hoy, está feliz, está contento, tiene planes, tiene proyectos, y de repente dice
le dio un infarto, le dio un derrame cerebral, le dio esto, le dio aquello. Y es una realidad que cualquiera de nosotros puede enfrentar. Y por eso yo quiero que tú sepas que tú tienes que ser una de esas vírgenes, porque tú no sabes en el momento que a ti te toque. Y si no te toca de esa manera, quiero que sepas que como quiera va a pasar, porque Él viene. Y dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y aquí hay algo diferente, porque el escritor, Jesús hablando aquí, hace el grupo, lo divide en dos y dice: son vírgenes todas, pero tienen cualidades y características diferentes. Hay 5 que son prudentes y hay 5 que son insensatas. La gente prudente es aquella que ve el peligro, que actúa con cuidado. La gente prudente es una persona que discierne el tiempo y se prepara para el futuro. En cambio, la gente insensata es aquella que no actúa con conciencia, con sabiduría y en el momento oportuno. No muestra juicio ni madurez en sus actos. Dice la Biblia, hablando Proverbios capítulo 22 versículo 3, que el hombre prudente ve el peligro y se protege, mas el imprudente se lanza ciegamente hacia él. No se atemoriza por el futuro. Y estos dos grupos estaban aquí en esta porción que Jesús le habla a los discípulos. Y dice que ellas, siendo insensatas, tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite como hicieron las prudentes. Y quiero ir terminando esta palabra hablándote de estos dos elementos importantes. ¿Qué representa la lámpara? Diga conmigo: yo soy la lámpara. La lámpara representa nuestras vidas, que necesita estar encendida para poder alumbrar. De hecho, Jesús lo confirma en Mateo capítulo 5 versículo 14, cuando dice que no se pone una luz debajo de una mesa, debajo del almud, sino que se pone encima para que alumbre a todos los que están en casa. No se puede esconder, porque la luz se manifiesta, se revela y se muestra. Yo necesito ser esa lámpara encendida donde quiera que voy, para revelar que tengo un pacto con aquel que me eligió y se comprometió conmigo. Pero hay un problema, que para poder yo mantenerme entra el segundo elemento, que es el aceite. Y el aceite representa la unción, el Espíritu Santo, la vida de Dios en mi vida. Yo necesito tener esa conexión y esa cercanía con el Espíritu Santo de Dios, para que constantemente yo pueda ser llenado y recibir de Él. Y hay una forma en cómo yo, siendo iglesia, puedo mantener esa lámpara encendida. Quiero que sepas, iglesia, que Internet, las adoraciones de nuestros salmistas favoritos no pueden reemplazar nuestra intimidad con Dios. Y yo lo he dicho muchas veces, señores, escuchar música todos los días, el día entero, no es tener intimidad con Dios. Estar todos los días escuchando con los auriculares, con todo lo que yo puedo adquirir, no es intimidad con Dios. Intimidad con Dios, eso es bueno, usted lo puede hacer, pero eso no puede sustituir ese encuentro en la presencia de Dios. Eso no puede sustituir a yo postrarme delante de Él y decirle: me siento mal, me siento triste, yo pequé, le di un boche a fulano, me siento quillado, yo estoy aquí, haz conmigo lo que tú quieras, dame aceite, renuévame, restáurame. Yo necesito que mi lámpara esté encendida. La importancia de tener aceite en nuestras lámparas no se puede subestimar. Nosotros estamos conscientes de que nuestra naturaleza caída lucha para poder mantenernos firmes ante el propósito de Dios. Se debilita y es normal. Diga conmigo: es normal. Es normal que nos debilitemos, que nos sintamos cansados. Dice la Biblia que ellas tomaron todas sus lámparas
Es decir, que había una conciencia de que ellas esperaban a alguien, de que ellas esperaban al novio. Pero viendo que se tardaba, yo te dije que el mío es responsable. Pero viendo que se tardaba, todas cabecearon y se durmieron. ¿Quiénes de los que están aquí no se ha dormido en un servicio? Miren, señores, yo les voy a decir esto. Si otro predicador no lo dice, pero yo lo voy a decir. Un día yo llegué a un evento, a una iglesia que yo iba a predicar, pastor, y yo me puse de rodillas. Alaba. Y me pongo de rodillas en esa iglesia a orar, y yo no sé qué era lo que había, señores. Yo no sé qué estaba pasando. Lo que yo sé es que yo me quedé dormida. Oiga, la predicadora durmiendo en la iglesia. Yo me quedé dormida en esa actividad, señores. Yo no sé si iban por el cultural, si ya me iban a entregar. Lo que yo sé que al rato fue que yo me espanté. ¿Y a quiénes de los que estamos aquí en algún momento el cansancio físico o espiritual nos ha llegado y nos hemos quedado dormidos? Todos en algún momento nos hemos quedado dormidos. A todos se nos vacía la lámpara, porque la lámpara se vacía en el ejercicio. La diferencia está en quedarse dormido y no despertar. Es normal en un momento dormirse. Una cosa es cansarse y otra muy distinta es descuidarse. Y el descuido es pecado, no, pero si te quedas ahí te puede llevar a él. Las insensatas tenían sus lámparas, pero se les olvidó un detalle: que no se prepararon adecuadamente. No tomaron su aceite. Terminando esta palabra, quiero decirte, iglesia, que no te pase lo mismo. Que no te pase lo mismo, que cuando llegue ese momento de tu cabecear, tú tengas una reserva. Yo quiero hablarle a una iglesia que, aunque se sienta debilitada en momentos, diga: yo me voy a mantener despierto. Yo vengo a hablarle a alguien que quizás no ha podido estar orando lo suficiente. Vine a decirte: despierta, iglesia, cobra ánimo, activa tu guerra espiritual. Tú no puedes estar pasivo. Mira lo que está pasando a tu alrededor. Mira lo que está pasando en tu casa. Mira lo que está pasando con tu familia. Es una voz de alerta de Dios para decirte: entra en guerra espiritual. Actívate como guerrero de Dios. Ponte en la línea de batalla. Agarra tu lámpara y abastécete de aceite. Y dice la Biblia que a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, viene el esposo. Salgan, salgan, salgan a recibirlo. Entonces todas, oigan, ¿quiénes se levantaron? Todas arreglaron sus lámparas y se levantaron a recibir el esposo. Aquí hay un peligro que yo no puedo dejar de resaltar, y es que a veces la gente se duerme tanto en su descuido espiritual y se cree tan experimentado que ya se acomoda y se acostumbra a vivir así y entiende que está bien ser así. Porque ellas, en su condición de insensata, y que también se pararon con su lámpara. Dile a alguien: no podemos seguir así. Hay gente que está parándose con lámparas, pero la condición de su lámpara no es para exhibirla, sino para abastecerse de aceite. Y cuando ellas vieron la hora de la verdad, le dijeron a las prudentes: vengan y denos de su aceite.
Es bueno venir aquí los domingos, recibir esas prédicas poderosas del pastor, de los invitados, del que les toque, irse en la presencia de Dios con los muchachos que ministran aquí en la adoración. Eso está bien y usted puede hacerlo, usted se recarga. Pero ¿sabe una cosa? Usted necesita buscar su propio aceite. Usted necesita buscar su propio aceite, porque hay un día que el que está a tu lado está descargado. Hay un día que el que está a tu lado no te va a dar lo que tú esperas. Usted tiene que buscar su propio aceite. No podemos seguir funcionando como que todo está bien, sabiendo que necesitamos combustible. Y dice que ella le dijo: vayan ustedes y compren a los que venden. El que seamos lámpara no nos asegura que tengamos aceite. Y hablando de las lámparas de este tiempo, tenemos luces modernas. Mire qué lindo está eso. Cada reflejo de eso representa una lámpara. Y mira el que está a su lado. Mira qué lindo vino su hermano, su hermana hoy a la iglesia. Cada hermano que usted tiene al lado suyo representa una lámpara. Y en la modernidad que vivimos y lo lindo que nos ponemos, si esas luces no están conectadas a un conducto interno eléctrico que las active y haga que salga ese reflejo, por cara que sean, por bonita que sean, no van a funcionar de la manera correcta. Por eso yo vengo a decirte: no te impresiones con lo bonito que se vea la lámpara. No podemos impresionarnos porque ay, canta lindo. Wow, cómo predica, qué elocuencia, qué sabiduría, qué entendimiento. No te impresiones con lámparas bonitas si no tienen lo que le hace funcionar. Porque a la falta de aceite, ¿qué es lo que produce la lámpara? A la falta de aceite, de trementina, que eso es lo que usted y yo conocemos, ¿qué pasa con la lámpara? Bota humo. Cuando el aceite se está terminando, cuando yo iba donde mi abuela chiquita y ella, usted sabe que se usaba la lámpara, ella se daba cuenta que no había trementina, que se estaba terminando porque la lámpara empezaba a husmear. Y así hay mucha gente que se ve nuevocito, bonito, preparadito, pero le hace falta aceite. Cántame bonito, pero manifiéstame la gloria. Canta bien, pero que tenga esencia. Y que esa esencia venga acompañada de obediencia, de rectitud, de integridad. Predica bien, Patricia. Lee mucho, pero métete en la recámara para que tenga la capacidad de decir: en el nombre de Jesús, sal fuera. Hay mucha gente que se ve bonita, pero cuando te le acerca mancha todo porque está botando humo. Cuida tu lámpara. Cuida tu lámpara, iglesia. Cuida tu lámpara. Ahí viene el esposo. Ahí viene el esposo. En las bodas había un amigo que cuando el esposo se estaba aproximando, porque yo te estoy hablando que esto es un acontecimiento futuro, escatológico, que va a acontecer pero que no ha acontecido, y Jesús le está hablando en el símil de lo que pasa en la boda judía. Y en las bodas judías, cuando el novio se estaba aproximando, iba un amigo y anunciaba, iba a dar la nueva de que él se estaba aproximando. En el caso de Jesús, vino uno a preparar el camino, llamado Juan el Bautista. Y Juan dijo: yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, del cual yo no puedo desatar ni el cordón de sus sandalias. Él los va a bautizar en ustedes en Espíritu Santo y en fuego. Pero hoy no es Juan el Bautista,
no es Jesús. Hoy yo me estoy convirtiendo en ese vocero. Yo soy esa voz que clama en el desierto. Iglesia Asamblea de Dios La Paz es la voz que está clamando en el desierto y está diciendo: viene el novio, iglesia. El tuyo es responsable. Él va a cumplir. Cobra ánimo. Yo soy ese vocero que vino a decirte: tu proceso tiene fecha de caducidad. Y no como los predicadores que te dicen que cuando tú llegues a tu casa todo va a estar bien. No, no, no. Yo vengo a decirte que tiene fecha de caducidad, porque la Biblia dice que en ese día toda lágrima será enjugada, toda lengua confesará que Él es el Señor, todo padecimiento cesará. Iglesia, recobra ánimo. Iglesia, mantén tu pacto. Él vuelve, Él vuelve, Él vuelve. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena renunciar al mundo. Vale la pena soltar el pecado. Vale la pena guardarse en integridad. Vale la pena renunciar. Vale la pena. Mira el que está a tu lado: vale la pena. Vale la pena hacer silencio en el momento que tú tienes palabra pero prefieres callar. Vale la pena hacerte el tonto. Vale la pena hacerte el culpable. Vale la pena. Vale la pena. Bienaventurados los que padecen, ay Dios mío, por causa de Cristo. Ama y alause. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que reciben persecución por causa de Él. El que dejare padre, el que dejare madre, el que soltara todo por causa de Él, será recompensado. Iglesia, busca tu aceite. Iglesia, no te dejes entretener por las cosas del sistema. Iglesia, deja los afanes. Iglesia, no te adecues a este siglo. Iglesia, volvámonos a Dios. Volvamos al altar de Dios. Iglesia, mantengámonos en la presencia. Iglesia, no pierdas la eternidad. Iglesia, no pierdas la eternidad aferrada a un futuro incierto. El apóstol dijo a los romanos: y conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con armas de luz. Todas las vírgenes se levantaron, pero era demasiado tarde. A la gente, cuando le falta la esencia, quiere ponerle apariencia. No seas de las insensatas que no prevén el futuro. No seas de las insensatas que se lanzan al peligro. Si tú conoces lo que te hacía caer cuando no servías a Dios, huye de eso. Yo estoy hablando ahora, el espíritu de alguien huye de eso. Huye de lo que te hacía caer. Bloquea, sal de calles, sal de direcciones, ignora palabras, no respondas. Iglesia, tú no eres del grupo
de Dios. No podemos ser como las insensatas que fingieron tener aceite hasta que llegó el esposo. Óyeme bien. Dice que cuando las prudentes le dijeron vayan y compren su aceite, ellas se fueron, pero estaba muy tarde. Era la medianoche y todo estaba cerrado. No había donde comprar, Claudia. No había donde comprar. Dice la Biblia que llegará un día donde la gente tendrá comezón de escuchar palabra de Dios. Pero hoy nosotros estamos a tiempo de comprar aceite. Hoy estamos a tiempo de comprar aceite, de ir a la presencia de Dios. Y termino diciéndote esto para orar, iglesia. Es que hay un detalle importante a tomar en cuenta. Y es que en esas bodas había un portero judío que tenía el listado de lo que habían sido invitados. Y todo lo que habían sido invitados, él los dejaba pasar. Pero usted sabe que terrenalmente a veces uno hace como que su amarre, y aunque usted no esté en la lista, usted como que se cuela. Pero la boda que va a celebrar la iglesia es distinta, porque el portero va a ser el mismo. Ay, 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 ay. El portero va a ser el mismo que te invitó. El portero va a ser el mismo que te asignó. El portero fue el que te llamó cuando estabas perdido. El portero fue el que te puso un nombre cuando no tenías nombre. El portero fue el que te hizo predicador, te hizo salmista, te hizo ministro, te hizo un maestro. El portero te conoce. Por eso Él te aceptó y te recibió en tu condición de pecado para transformarte. Pero dice la Biblia que cuando Él regrese a buscar su iglesia, ese portero va a regresar, pero ahora sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. Eso quiere decir que yo tengo que estar transformado, tener aceite, porque el mío es responsable y cumple. Y tú tienes la misma responsabilidad. Iglesia, vamos a buscar aceite. Vamos a buscar el aceite. Haz una lista de las cosas que te hacen perder el aceite. Haz una lista de las cosas que te hacen apartarte de la presencia de Dios y sácala de ti. Ponte de pie en esta mañana. Haz un listado en tu mente. Haz un listado en tu mente y di cuáles son aquellas cosas que me hacen perder el aceite. Eres de lo que te airas mucho. Eres de lo que una mentirita blanca, como dice la gente, para defenderte. Eres de lo que por cualquier cosa renuncias a tu asignación. Ya yo no vuelvo, ya yo no hago esto, ya yo no hago lo otro. Haz una lista mental de las cosas que te hacen perder aceite. Y haz otra lista. Haz otra lista en tu mente de las cosas que te hacen conseguir el aceite. Iglesia, estar en la presencia de Dios no ha pasado de moda. Iglesia, orar no ha pasado de moda. Ayunar, irse de barriga hasta que Dios responda no ha pasado de moda. Tirarse en el piso para ver la manifestación del Eterno sobre tu vida y sobre tu temporada no ha pasado de moda. Que cada lámpara aquí encendida sea rebosada de la presencia de Dios, sea rebosada del poder de Dios. Que
cada persona que necesite en alguna área de su vida ser abastecido de aceite, lo pueda recibir de parte de Dios. Señor, gracias por cada lámpara que está aquí, que tú enciendes en el Espíritu. Aviva los espíritus, los corazones, Señor, las vidas que están aquí. Que el aceite sea aumentado a favor de tus hijos, de tus hijas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta mañana. Sigue obrando, síguete manifestando. Y no importa, iglesia, lo que veas y lo que vivas, el tuyo es responsable. Dale un aplauso con vida al que se merece la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, iglesia.